Bueno, quiero presentar muy especialmente esta mesa número 3, porque además es mi mesa. Yo también participé en esta mesa y, bueno, me doy el lujo de decirlo acá en el micrófono. Quiero leerles algo de Robert Fulghum, que creo que viene a tono con la temática de esta mesa. Robert Fulghum decía: todo lo que hay que saber sobre cómo vivir y qué hacer, lo aprendí en el jardín de infantes. La sabiduría estaba ahí, en el arenero. Estas son las cosas que aprendí. Compártelo todo, juega limpio, no le pegues a la gente, vuelve a poner las cosas donde las encontraste. Limpia siempre lo que ensucies, no te lleves lo que no es tuyo. Las galletitas calientes y la leche fría son buenísimas. Vive, dibuja y pinta y canta y baila y juega. Cuando salgas al mundo, ten cuidado con el tránsito, tómate de las manos y no te alejes. Toma cualquiera de estos ítems y tradúcelos en términos adultos sofisticados y aplícalo a tu mundo. Piensa cuánto mejor sería el mundo si tomásemos galletitas con leche cada tarde y después nos acurrucáramos en nuestras mantas a dormir la siesta. O si todos los gobiernos tuviesen como política básica volver siempre a poner las cosas donde las encontraron y limpiar lo que ensuciaron. Y no importa cuán viejos seamos, que al salir al mundo, mejor es tomarnos de las manos y no alejarnos. Las lectoras de esta mesa son Anabel Muiña, licenciada en psicopedagogía, especialista en estimulación temprana, en clínica de niños pequeños del Centro Doctora Lidia Coriat, terapeuta integrante y miembro del departamento clínico y docente y del equipo de psicopedagogía inicial y del SAIE del Centro Doctora Lidia Coriat. Anigeli Román, profesora en educación especial, especialista en estimulación temprana, profesora en educación especial, especialista en estimulación temprana en FEPI, curso de posgrado de necesidades educativas especiales y trastornos del desarrollo en Flaxo, coordinadora del Servicio de Apoyo a la Integración Escolar de FEPI y de la Red de Atención Temprana de la Ciudad de Buenos Aires, docente y en la escuela número 27, en el posgrado de Educación Especial. Claudia Bulesca, que también participó en este escrito, licenciada en psicopedagogía con formación clínica en niños. Graciela Sieber, licenciada en clínica de psicopedagogía, asesora de instituciones educativas, docente de grado y posgrado, supervisora en el área institucional y clínica. Y no sé qué pasó, ay, me faltás vos en este escrito, perdón, sí, Silvina Pedrouso, lo voy a decir casi como de memoria, que Silvina, médica pediatra, y bueno, lo voy a decir así, después ella lo va a poder completar, perdón, pero se me traspapeló acá, especialista en pantallas. Bueno, lo sintetizo un poquito. Les dejo la palabra. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un honor estar acá. Esta vez estamos reunidos con una pulserita de color y no estamos viendo a Coldplay. Estamos viendo de qué forma ampliamos la mirada en forma conjunta, en nuestro caso intersectorial, después de un trabajo de un año entero de reuniones, como ya contaron, y luego de haber sido convocados por un gran amigo que es Ronnie, ¿no? Todo esto es por él, gracias a Lidia, a todos los que hicieron posible esto y sobre todo a la mesa del Eje 3, que me llevo grandes profesionales, grandes miradas y donde algo que me gusta decir simplemente es que lo único que intentamos todos los que estamos acá, es tener una mirada singular de la diversidad en la complejidad.
nada más ni nada menos. Los niños nos conmueven, nos impulsan y por eso estamos acá todos reunidos un sábado. Así que muchas gracias a todos y sobre todo a todos los que acompañaron y que hicieron de este sueño mío algo colectivo. Lo último que quiero agregar es que vamos a leer como todos, un documento, porque es un documento colectivo, no es que cada producción es específicamente de esa persona, lo hicimos entre varios. Entonces me parece interesante que por eso son lecturas, porque cada punto y cada coma es partícipe alguno de nosotros. No es que es algo que se hizo entre 4. Bueno. Entonces, el nombre de la mesa es Crianzas, una construcción colectiva, y el contexto de una época, los caminos de la dependencia infantil a la autonomía, inscripciones simbólicas del niño en la cultura, miradas, voces y caricias que alojan. Y bueno, soy pediatra especialista en desarrollo y presidente de la subcomisión de la Sociedad Argentina de Pediatría, que por eso estoy un poquito acá en este lugar también, ¿no? Además de lo Bueno. Lo coordino, bueno, entonces estoy yo, la doctora, la licenciada Claudia Bulesca, los oradores son Anabel Muiña, o Lidia Ovalle y todo lo que dijo ya Mercedes, Anayeli, Román, Graciela Ciber y Silvina Pedroso. Y las ilustraciones que nos van a acompañar hoy son de una gran artista que se llama Laura Jaite. Y la participación en el documento es con todos estos profesionales, donde estaba Marcela Bárcena, Claudia Bulesca, Silvia Burman, Lidia Giudice, que también ya la conocieron, Ruth Cuitca, Ronnie, Anabel Muiña, Silvia Ovalle, que está acá acompañándome. No sé si acá no, está del otro lado. Silvia Ovalle, Mercedes Pedemonte, que es la oradora y la maestra de ceremonias. Anigeli, Adriana Zulianski, que no pudo venir, y Graciela Ciber, que también un lujo, todas las que están acá. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito del marco conceptual. En el niño o niña, la idea de sí mismo, sí misma, implica un largo y elaborado proceso de constitución psíquica. Esta idea empieza a surgir cerca de los 6 meses de vida para arribar alrededor del año y medio a una posición yoica dominada por los procesos simbólicos. A partir del segundo semestre, el bebé comienza a registrar la diferencia con ese agente materno o quien fue su donador, donadora de deseo, transitando desde un primer momento más simbiótico y de mayor apego hacia una progresiva separación. Este descubrirse distinto del otro trae consigo la angustia, segundo organizador de René Spitz, que aparece alrededor de los 8 meses. Al ser alguien diferente de su madre, nota que corre riesgo de perderla. Es la presencia del desconocido que lo anoticia de la ausencia de ella. Lacan describió en esta etapa la entrada al estadio del espejo, momento constitutivo en el que el infante se reconoce y sonríe jubiloso frente a su imagen reflejada allí, anticipando una unidad corporal aún no construida simbólicamente, pero requiriendo, en principio, de la palabra del otro que le confirme que ese el espejo es él. En este sentido, el desarrollo psicomotor es pensado como un proceso único y singular, que no solo porta las cualidades del equipamiento biológico, sino también aquellas que acontecen en relación al propio cuerpo y al otro. En palabras de Leticia González, el cuerpo implica una construcción en y para la relación con el otro. Philippe Claudel nos dice, el niño empieza a sostenerse sobre sus piernas, a coger objetos, a guiar sus movimientos de forma más precisa. En cierta forma, el cuerpo es una herramienta en bruto que se transforma mes a medida que el niño explora sus posibilidades. Muy pronto se convierte en cuerpo compañero, que adquiere medidas y justificación plena en el marco de las actividades lúdicas. El bebé se transforma en un investigador, recorre el ambiente, se apropia de su cuerpo y su funcionamiento psicomotor. Descubrirse separado del otro es también condición para poder hacer suya la palabra y avanzar en el intercambio que lo humaniza. El lenguaje y la subjetividad se encuentran absolutamente imbricados.
Desde el nacimiento, el lactante es hablado por el otro y puesto a la vez en posición de sujeto hablante, invitándolo al diálogo desde un lugar de interlocutor válido. Sus acciones, la risa, el llanto, hasta sus mismos movimientos son traducidas en lenguaje. El adulto le pregunta, hace pausas, silencios, responde por él y para él, transmitiendo allí anhelos, deseos, valores culturales. Pero a partir del segundo semestre es el pequeño o la pequeña quien comienza a adoptar una posición más activa, tomando los primeros rasgos del lenguaje, tonos, silencios, sonidos, seleccionando los fonemas pertenecientes a su lengua materna y expresándose con balbuceos más dirigidos al otro. Donald Winnicott describe y conceptualiza los fenómenos y objetos transicionales. Alude a aquel objeto elegido especialmente por el bebé, de tela o de peluche, que se le torna inseparable. Un objeto concreto, representante de quien cumple función materna, objeto que lo protege en tanto ocupa ese espacio entre el bebé y el adulto, entre su yo incipiente y su no yo, entre la ausencia y la presencia. Paulatinamente, los objetos también se van tornando independientes de su acción. Van adquiriendo permanencia en el tiempo y en el espacio mientras explora sus propiedades. El bebé experimenta desde una experiencia práctica y sensoria motriz y construye relaciones entre ellos. El objeto así alcanza consistencia propia y se vuelve algo posible de estar a su servicio. En todo este recorrido, el juego define ese escenario en el cual el niño o la niña se constituye. En los primeros tiempos del bebé, es el adulto quien hace de cada actividad un juego y le ofrece verbalizaciones, situaciones y objetos, lo cual habilitará que sea el pequeño o la pequeña quien vaya tomando mayor protagonismo en el despliegue lúdico, eligiendo lo que desea crear con esos objetos y convirtiéndolos así en juguetes. De esta manera, cercano a los 18 meses, usará el objeto para la constitución de la escena que Freud describió como Ford-Da, juego propiamente dicho que ubica ese carretel al servicio de la elaboración de un conflicto psíquico, haciéndolo sufrir activamente lo que el pequeño sufre pasivamente, la separación y la ausencia materna. Con el como sí y con el dale que, el niño o la niña tramita situaciones conflictivas, recrea y transforma su mundo interior al tiempo que se apropia de las distintas dimensiones del desarrollo. Interactúa, aprende, construye hábitos y lleva a cabo nuevas aperturas sociales en contextos que exceden la cercanía de lo familiar. Buen día. La salida del hogar. La escuela ingresa en la escena. Acordamos con la idea de que la subjetividad se entreteje dentro de épocas y contextos, afirmando a las infancias como momentos de pura posibilidad, definiendo incluso a la niñez como puro devenir. Con la salida exogámica se amplían los tiempos fuera de la casa. Se conocen nuevos espacios con otras reglas, rutinas, códigos que enriquecen y al mismo tiempo ponen a prueba el bagaje cultural, social y emocional construido e internalizado en el espacio íntimo familiar. Las destrezas y apropiaciones psicomotrices, el lenguaje, los procesos simbólicos y aprendizajes cada vez más formales, los hábitos se constituyen en nuevos escenarios que desafían e interpelan al niño pequeño. Esta nueva experiencia de socialización, representada en los otros adultos de la institución escolar y los pares, posibilita la continuidad del proceso de constitución psíquica. El espacio escolar inaugura el encuentro con el otro par que le brinda al pequeño la oportunidad de despejarse como un igual y al mismo tiempo reconocerse, recortarse como diferente. Con la salida a lo exogámico se constituyen otros lugares significativos que posibilitan el desarrollo y la subjetivación del pequeño. Estos escenarios, familia y escuela,
que se entraman y cobran singularidad a partir de los adultos que la representan, los padres y los docentes. Surgen nuevas e inevitables diferencias, modos de pertenecer, de interrelacionarse, de comunicarse, de alojar, de nombrar, de ser nombrado, amparado o en ocasiones desamparado. Cada niño o niña trae consigo lo que corresponde a su genealogía, que lo inscribe en el parentesco familiar y además lo ubica dentro de un marco general como es el de la especie. Entre las generaciones se transmite, además de lo genético, el bagaje social, cultural y emocional, entramado intersubjetivo en su contexto histórico, epocal, social, que lo inscribe en la cultura. La institución escolar y los docentes se encuentran con el desafío de un camino por transitar, reconocer y valorar la singularidad de cada niño o niña, al tiempo que propiciar el encuentro con nuevos aprendizajes, otras situaciones y la transmisión de valores culturales, históricos y epocales, sin dejar de lado que esta transmisión sea afectiva y efectiva, cuidada, con amor, protección y seguridad. El docente tendrá la posibilidad de observar y acompañar las trayectorias escolares con otros equipos interdisciplinarios si los hubiere y la familia, evitando así incurrir en diagnósticos apresurados. Después, si quieren, lo charlamos. Etiquetas que solo obturan la posibilidad de crecer y desarrollarse. Tarea compleja la de la docente o el docente, quien realiza una búsqueda incesante de modos de acompañar a cada alumno o alumna en su singularidad, con intervenciones adecuadas y propuestas sostenidas. Alguien dispuesto a donar y transmitir, que valora lo individual al mismo tiempo que crea condiciones para construir una trama grupal en la que cada uno o cada una pueda identificarse entre uno en la serie. Cuando la distancia entre el armado singular de un niño o una niña y la dinámica grupal es muy amplia, desmedida, lejos de favorecer este desarrollo que venimos hablando, se sostiene un lugar cristalizado en la diferencia y en la soledad. Entre la diversidad de variables que hacen que un niño o niña advenga alumno, ubicamos la necesidad de un alumno, de un adulto docente que lo aloje. Para terminar, nos encontramos frente a un entramado complejo, solo posible desde un trabajo como este, interdisciplinario e intersectorial, que interpele los saberes y construya una mirada posible de la infancia en general y de lo singular de cada niño o niña. Para abordar esta tarea es necesaria una intervención que proponga un copensar entre quienes acompañan o acompañamos estos procesos. Muchas gracias. Bueno, cambios en las crianzas. En la crianza influyen la estructura biológica con que viene dotado el bebé, la estructura psíquica encarnada y sostenida en la figura de los progenitores, sus creencias, valores y vínculos familiares. Todo esto se entrelaza con los aspectos sociales, tanto del entorno cercano como del contexto epocal. Criar es brindar cuidados amorosos, sensibles, no un hacer mecánico, sino colmado de energía, desde una posición de deseo de hijo y de humanización. Requiere de un cuidador disponible y estable que le brinde sostén y respuestas adecuadas a sus necesidades. Dice Jerusalinsky, es porque saben de la eficacia de su incidencia que las madres se esmeran tanto en el cuidado de sus hijos y en dar a cada acto una significación.
Es por eso que ellas hacen de cada cambio de pañales un acontecimiento y no un simple procedimiento. En algunas situaciones, el cuidador primario puede tener dificultades para decodificar las señales del bebé por diferentes motivos: depresión materna que a veces pasa desapercibida, duelos o enfermedad familiar, angustia durante el embarazo o primeros tiempos frente a una sospecha diagnóstica en el bebé o alguna patología orgánica ya instalada, dificultad económica, mudanzas, falta de apoyo por parte de la pareja o de la familia, violencia, extrema pobreza, obligaciones laborales, debilidad de la estructura psíquica. Son todas estas y tantas otras situaciones que atentan con los cuidados primordiales, necesarios para libidinizar al bebé. Es en la relación primera, bebé-mamá, hablamos en términos de función: madre, padre, biológico, adoptivo, soltero, pareja, hetero u homoparental, donde se inician muchas veces las alteraciones y donde existen mayores chances de intervenir tempranamente para saldar la diferencia entre el bebé que se anheló e ilusionó y el que llegó. Los avances de la ciencia y la tecnología médica posibilitan el nacimiento de bebés como producto de la donación de óvulos, de esperma, inseminación artificial, vientres subrogados. La edad de la concepción de la mujer se ve postergada por otros deseos y necesidades. Intentos y fracasos en el logro de la concepción a veces provocan una manipulación del cuerpo materno y una postergación de los deseos parentales. La llegada de un bebé en esas condiciones a veces enfrenta a la madre, las enfrenta ahora, a iniciar un vínculo con ese niño que en ocasiones se convierte en algo más que el His Majesty the Baby freudiano. Tiene mucho temor ante algo tan deseado. Con frecuencia escucha todas las indicaciones de puericultura y las cumple al pie de la letra. Su saber inconsciente trastabilla. No confía en sus posibilidades de escuchar las señales. El temor la induce a un sostén inseguro y no puede encontrar el placer de criar. Se va entablando una crianza con sobreestímulo y simbiosis. Le puede costar aceptar los cambios que va teniendo el bebé, quien empieza a mirar a su alrededor para investigar, soltando por momentos el pezón, que lo que es contrarrestado por la mamá que quiere que siga tomando el pecho. La deambulación para explorar el mundo, iniciando la etapa de individuación y separación, queda demorada por el temor a que se golpee o se caiga. Esta relación de simbiosis no le permite al niño diferenciarse. No existe la noción de sí mismo y de esa manera no tiene intencionalidad comunicativa. No adquiere el lenguaje, se obstaculiza la aceptación del otro. Muchos de ellos son niños inhibidos por la forma de crianza que están en el otro extremo de aquellos otros que solo recibieron cuidados mecánicos. Ambos extremos en la forma de crianza pueden tener consecuencias en su desarrollo. Unos por falta de estímulo que les impide eliminar sus temores arcaicos e iniciar nuevos circuitos sinápticos. Los otros porque no pueden salir de la simbiosis para seguir con la etapa de separación e individuación que le permitirá explorar y aceptar su medio ambiente. Estos niños con obstáculos en su desarrollo se pueden manifestar apáticos y replegados porque no tienen el estímulo suficiente para desplegar sus potencialidades. Se repiten en estereotipias, se aterrorizan ante estímulos, manifiestan compulsiones, no tienen noción de su cuerpo y se golpean fácilmente. La mirada, la gestualidad suelen estar ausentes. Tienen berrinches en los que pierden el tono muscular quedando desplomados o derretidos en el piso. Pueden profundizar su aislamiento llegando a caer en la retracción, situación que implica un gran peligro para su posibilidad de armado subjetivo. Inhibición, repliegue, retracción. Son 3 situaciones para nombrar lo que le puede estar sucediendo a un niño pequeño y que se manifiestan con una clínica particular, la que nos invita a trabajar con la familia, con la finalidad de favorecer la constitución subjetiva. Existe un abanico de niños y niñas y de modalidades de crianza
pero es en los dos extremos a los que hay que prestar más atención, muy especialmente en los primeros tiempos de vida, con la finalidad de intervenir en la relación madre-bebé o niño pequeño e intentar revertir la inhibición del repliegue o de la retracción. Gracias. La influencia del ambiente, el contexto obstaculizador. El desarrollo infantil depende de factores genéticos, biológicos y también de los factores socioambientales. En contextos donde los niños son vulnerados en sus derechos, podrían enfrentar situaciones de estrés en relación a carencias nutricionales, violencia y en ocasiones de privaciones socioafectivas y exposición a tóxicos. La expresión de los genes puede verse afectada por estos factores ambientales. En situación de pobreza es necesario garantizar abordajes que atiendan todos los factores obstaculizadores del desarrollo durante el embarazo y la primera infancia, como así también atender la influencia y el impacto de un ambiente desfavorable en el equipamiento biológico del niño o niña y en la constitución de su aparato psíquico. Es prioridad que se aborden de manera interdisciplinaria e intersectorial situaciones de vulnerabilidad social que pongan en riesgo los derechos de la infancia. Los y las cuidadores primarios desempeñan un rol determinante en el proceso de subjetivación del niño o niña. A través de interacciones, experiencias de juego y vínculos se generan influencias a nivel de la arquitectura cerebral y se desarrollan nuevas conexiones. Esto se debe a la neuroplasticidad. Debemos abordar la pobreza como un factor determinante en el desarrollo infantil y trabajar en colaboración con otros profesionales y sectores para implementar intervenciones que promuevan el desarrollo de todos los niños y niñas independientemente de su entorno socioeconómico. Bueno, ahora sí. El uso temprano de pantallas. La donación temprana de la pantalla al niño pequeño desencadena el desplazamiento del juego, de las interacciones y los vínculos esenciales con sus cuidadores y otros familiares significativos, y sus otros significativos. Además, interfiere en las experiencias exploratorias del ambiente necesarias para lograr un desarrollo pleno. La permanencia de los niños frente a los dispositivos equivale a un tiempo pasivo, sedentario, que obstaculiza el desarrollo y el disfrute de esas experiencias y les produce, más que nada, sobreestimulación, ansiedad y, en ocasiones, retracción y repliegue. Promueve el estímulo de los circuitos relacionados a las recompensas por liberación de dopamina, un neurotransmisor ligado al placer. En respuesta a esos estímulos intensos, fragmentados y cortos que le brindan satisfacción inmediata y que lo someten a un estrés casi permanente. Esto le genera dificultad y desinterés para la exploración de otros estímulos de baja intensidad. Son niños desmotivados, como el juego o las experiencias que requieren de procesos largos, tiempos de espera y resultados a largo plazo. Como resultado vemos estos nenes que no toleran las frustraciones, que no toleran la espera, que no pueden interactuar con el otro. En los primeros años el niño en las interacciones con el otro se humaniza y aprende en las experiencias de juego y en la exploración a través de sus sentidos. Necesita ver, tocar, oler, saborear y manipular los objetos que lo rodean en 3 dimensiones. Las pantallas emiten imágenes bidimensionales con luces, sonidos, color y movimiento. Todo eso es muy atractivo para el chico, para el niño o niña, y le producen fascinación, pero son estímulos que no están dirigidos hacia él, no están diseñados para un intercambio y que no puede decodificar por su estado de inmadurez a nivel cerebral. Estos estímulos se alejan del código de la lengua materna o de quien ejerza su rol, que tiene una entonación suave y dirigida hacia su persona. En ese maternés le transmite y da por sentado que su niño es un hablante escuchante y que va entendiendo lo que se le dice, hace pausas para incluirlo en ese relato, impregnado de emocionalidad y de energía con la finalidad del devenir a un sujeto hablante, nada más ni nada menos. En consecuencia, en las consultas vemos distintas subjetividades,
otros modos de ser y de estar en el mundo. Niños que no esperan, que no toleran, con problemas en la regulación del comportamiento y sobre todo problemas en la comunicación, el lenguaje y la interacción social. Esto lo hago un poco más sin leer porque es lo que vemos en las consultas y creo que son las subjetividades de los niños que vemos. En las consultas, ya sean con niños que tienen algún trastorno o los que no lo tienen. Son niños que están atravesados por esas parentalidades distintas, donde la mirada, los gestos en ocasiones y las verbalizaciones y el hecho de ponerle el significado a un objeto, darle valor, está atravesado por la tercerización por una pantalla que lo deja quieto, inmóvil y después produce una sobreestimulación. Para culminar y como representante de la Sociedad Argentina de Pediatría, las recomendaciones por todas estas causas que fuimos hablando es no donar la pantalla antes de los 2 años por todo lo que vimos, salvo videochat con familiares, y entre los 2 y 5 años lo ideal es que estén acompañados de un adulto que pueda interpretar esos estímulos, decodificar lo que está viendo y por otro lado darle la función de una narrativa que tenga que ver a lo más parecido a un cuento. ¿Sí? Y nada más. Muchas gracias. Bueno. Diagnóstico de situación. 1. Es fundamental conocer las bases del desarrollo infantil para entender el devenir de cada niño o niña como único y singular en su salida a lo social. 2. Es importante comprobar cómo se va logrando la estructura psíquica en base a nuevas conexiones sinápticas que se producen guiadas por el estímulo que sus cuidadores primarios ofrecen. 3. Es por todo esto que hemos dejado de hablar del neurodesarrollo, dando lugar al concepto de desarrollo, ya que el cerebro por sí solo no garantiza tal desarrollo sin el estímulo diario del entorno. 4. Se abordan las etapas de simbiosis y de despegue, separación e individuación. 5. Enfatizamos la importancia de la salida exogámica con la inclusión de instituciones sociales como ser el jardín de infantes, lo cual implica la adaptación, incorporación de otras normas, encuentro con pares y juego compartido. Siendo muy importante el lugar que ocupa la escuela en visualizar y entender los problemas de niños y niñas y la posibilidad de abordarlo de manera intersectorial pensando estrategias de intervenciones conjuntas. 6. Investigamos los obstáculos en el desarrollo infantil en entornos vulnerables, resaltando la necesidad de un trabajo intersectorial en centros de primer nivel de atención para mejorar estas condiciones. 7. Enfatizamos sobre la interferencia de la tecnología en la primera infancia en relación con sus cuidadores, las experiencias de juego e interacciones con el ambiente y su impacto en el desarrollo, la comunicación, el lenguaje, los vínculos y las interacciones sociales. Para finalizar, les digo las propuestas de pronunciamiento de nuestro eje. Son cortas. Realizar el seguimiento atento del vínculo temprano, acompañar la función parental y proporcionar una intervención oportuna, obviamente desde todos los sectores, no solamente desde lo pediátrico, sino de todos los sectores que estamos hablando. Promover el acercamiento entre docentes y equipos interdisciplinarios a fin de coordinar estrategias conjuntas. Concientizar a la sociedad sobre el impacto del uso de pantallas. Instamos a jerarquizar a la infancia garantizando sus derechos con políticas públicas que involucren a los diferentes sectores. Desde ya, gracias por escucharnos. Bueno, muchas gracias a las expositoras, fueron clarísimas. Y vamos a pasar a Laura Jaite también, que nos acompañó con las ilustraciones. Sí, excelente. Y bueno, la elegimos porque nos representaba nuestras ideas. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas, pero primero vamos a tomar en cuenta la pregunta que había hecho el doctor. Ahí. Y esta es una pregunta para Silvina, ¿no es cierto? Para la doctora. Perdón, digo, es breve el tiempo que tenemos, así que... Si lo quiere... sí, acotado sí, como para... La pregunta que había hecho... Sí. ¿Te acordás? ¿La querés volver a hacer? ¿Querés reformularla? Dale.
No, puntualmente era que todo nos pasa como profesionales, que, o sea, encontramos los papás y los chicos con todo este tipo de pantallas, le advertimos, hablamos y demás, y no logramos nada con respecto al cambio. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este enemigo, que son las pantallas, transformarlo en algo útil, ¿no? Y poder ser, o sea, que favorezca esto que estamos diciendo, sobre todo con el tema del juego, más allá de que sabemos que no lo es, ¿no? Sí. Bueno, no olvidarnos que en esta etapa estamos hablando de preescolares, ¿no? Por ahí las recomendaciones son un poco más inflexibles y tienen que ver con esto de la interferencia con lo que les sirve para crecer sano y desarrollarse plenamente. Igual hablamos de lo ideal, de lo que sucede con los padres en estas épocas, las parentalidades millennials, que es el apego que tienen en cada familia, cada uno de los integrantes de por sí, con la tecnología que está omnipresente en esa familia. Entonces, hacer hincapié en las consultas primero de que la donación temprana es, digamos, crear un hábito. Los chicos aprenden de lo que ven hacer y de lo que le damos, y en las ocasiones de lo que le damos. Entonces, estar atentos con el uso temprano, porque después trae todas las consecuencias que estamos viendo. Y por otro lado, si querés priorizar, darle el valor de lo que se ve en la pantalla, que muchas veces cuando uno ve lo que está pasando en la escena de Pepa o alguno de los dibujitos que más ve, es muy difícil traspasarlo a una narrativa coherente y adecuada, porque los modos en que se dirigen, cómo se hablan entre padres e hijos, las situaciones familiares se alejan muchísimo de la realidad. Por lo cual, elegir la calidad, acompañarlos en ese momento e interpretar las situaciones, porque algo que les dije antes es que ellos aprenden en las 3 dimensiones y no en la bidimensionalidad. Y si quieren darle valor a lo que están haciendo con ellos, lo mejor es leer un cuento. Gracias. Tenemos otra pregunta. Yo tengo una más. Hola, ¿qué tal? Vanina otra vez. Es un comentario más que una pregunta. Sé que hay después un eje de políticas públicas, así que no me voy a explayar, pero como abrieron el tema de educación y centros de salud, por un lado, yo tengo muchos amigos docentes y escuché la presentación y me parece todo increíble, pero sabemos que la realidad está muy lejos de eso. La educación pública y privada también, los docentes están desbordados, con aulas superpobladas, los equipos de orientación LOE son escasísimos, los recursos, con lo cual están muy solos muchas veces con niños graves, en donde las familias tampoco logran encontrar respuesta, y ahí es donde se imbrinca con el sistema de salud. Y en relación a los centros de salud, estamos hablando de atención temprana y sabemos que en general en los centros de salud no hay ni estimulación temprana, ni psicomotricista, ni psicopedagogía inicial, ni fono inicial. En general hay fono a partir de los 5 o 6 años, psicopedagogía también a partir de 5 o 6 años, con recursos escasísimos, con listas de esperas eternas, y el CEPAPI de educación, que son escasísimos. Nosotros tenemos la suerte en el CESAC 18 de trabajar en nuestro propio centro de salud, contamos con la gente de CEPAPI, pero no dan abasto. Entonces, después en políticas públicas lo hablaremos, pero creo que de acá también tiene que salir como una exigencia de que en todas las jurisdicciones, entiendo que es un momento súper complicado, pero bueno, vamos por más. Si no hay dispositivos y recurso humano, tanto en educación como en salud, que puedan abordar la atención temprana, no vamos a lograr mucho, me parece. ¿Puedo? ¿Contesto? Es muy chiquitito. No, Mercedes, ¿contesto? Sí. ¿O te vas a lo mismo o cambiás? Ale. Lo voy a enganchar con eso. Lo voy a enganchar Porque con le iba a el contestar. tema de que Dale. exista, de que se difunde más. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En los últimos años, desde que se empieza a hablar fuertemente del tema pantallas y las pantallas empiezan a ser una preocupación, lo que me preocupa mucho es la manera en la que se ensordece la palabra y nos dejamos de ocupar de lo que entra por el oído y por la oreja. Oír y escuchar no es lo mismo, pero la intoxicación de los niños es audiovisual. Entonces, seguir considerando que solo pantallas me parece que es un riesgo, porque muchas veces está profundamente romantizada la intoxicación, el abuso sonoro-musical temprano,
en lugares de salud, en lugares de educación, en jardines maternales, donde el exceso de música en cualquier tipo de dispositivos muchas veces ni siquiera tiene pantalla, pero intoxica del mismo modo. Quería decirlo porque si no nos quedamos solo con lo que se ve y nos construimos intersonoramente también con ese otro que nos escucha. Mercedes, contesto. Sí, responde, cortito. Sí, como es cortito, si no nos quedaríamos todo el día, a la participación de la doctora. Ahí está. Voy a, en la síntesis, lo más breve posible, diría que más allá de la caída profunda y desbastante del sistema educativo en general, ¿sí?, de los últimos muchos años, ¿sí?, a discutir cuántos años, la escuela sigue siendo la institución social, y en Argentina fundamentalmente, que tiene una primacía fundante en la constitución de un niño. La salida exogámica, con la oportunidad que le brinda la escuela, no solamente para aprender, sino un espacio de oportunidad subjetivante, sigue siendo una apuesta. Sigue siendo una apuesta y sigue siendo, como lo dice el concepto que intento transmitir, una oportunidad. Allí todavía, más allá de las cosas que suceden, se tejen tramas de sostén y de transmisión de cultura. Hay una pedagoga mexicana que dice que no podemos hacer, no encontramos el cambio educativo, pero sí encontramos perlas en el camino. Y si nosotros recorremos Argentina de norte a sur y de este a oeste, lo que vamos a encontrar son perlas en el camino. Quiere decir, instituciones que siguen siendo escuelas, que enseñan a sus alumnos, docentes que acompañan los procesos subjetivantes y los procesos de construcción de conocimiento. Esto todavía lo tenemos, pero estamos aquí para juntarnos y trabajar un poquito más. Gracias. Daniel, sí, ahí. Sí, hola, buenos días. Yo soy Judith Rosenblatt, kinesióloga pediátrica. Hace 30 años que trabajo en el Hospital Durán y felicito a esta jornada porque me parece fundamental la intersectorialidad entre educación y salud, médicos y terapeutas, todos de la mano. Pero la verdad que en este momento que está atravesando el país no me puedo abstraer de la situación social. Cuando vos nombraste la pobreza y cuando se fueron nombrando en determinadas exposiciones, yo no me puedo abstraer de nombrar de que en el hospital no viene gente porque no tiene plata para viajar. O sea, hay un montón de cosas que no se pueden cumplir, todo lo que hablamos acá, porque la gente deja de venir a los tratamientos porque no tiene plata, porque existe el famoso 147, que la gente se pasa toda la vida llamando. Entonces de acá a un año va a tener un turno con algún pediatra, algún neurólogo, y así sucesivamente. No hay maestras integradoras, hay muy pocas fonoaudiólogas, la gente no sabe para dónde agarrar, entonces ahí se quedan perdidos en la nebulosa. No sabemos a veces, no sabemos. Bueno, no sabemos qué vamos a hacer con todo esto, porque evidentemente tenemos ánimo de lograr cosas, pero quizá tendríamos que hacer algún documento o insistir a través de la SAP. A ver, la idea de Ronnie y la idea es que nosotros conformemos este documento y la idea de Ronnie de invitarnos a todos y a todas es esto, ¿no? Dar respuesta a eso que duele en las entrañas que vos estás planteando, que nos duele a todos, y buscar respuestas posibles y posibilitadoras de que algo bueno suceda. Sí, bueno, sí, o sea, obviamente que adhiero a eso. Bueno, gracias. Antes les explicábamos a un grupo de profesionales en la puerta que la idea nuestra, de todos, es armar un documento con esto, ¿sí? ¿Quién más? Claro, como verán, en cada eje hay un diagnóstico de situación y un pronunciamiento, ¿no? Y ese pronunciamiento que ubicamos va a tener que ver con algún documento que se va a elaborar. ¿Vos querés hablar? Sí, digamos, quiero decir algo yo. Digamos, toda esta revisión y reversión de lo que todos sabemos y hacemos, porque no es nada nuevo, pero a la vez es todo nuevo, porque uno lo recrea,
tiene que conducir hacia una posición ética en la clínica, pero también hacia una posición política en la transformación de la realidad. Porque de lo contrario, un poco contestándote a vos, que es la preocupación de todos, no tendría ningún sentido. Entonces, pero no lo podemos hacer solos, es un poco lo que le pasaba a los docentes. Quedan recluidos en un salón, solos, y en el aislamiento es donde nosotros perdemos la condición de transformación de agentes políticos. Claro. Es un poco esa la idea, me parece, ¿no? Bueno, voy a tratar de sintetizar. Dicen algunos que tengo capacidad de decir en un minuto varias cosas, no sé si es cierto, porque tiene que venir nuestro conferencista principal. Yo creo que hay cosas que cuestan dinero y creo que hay otras que no. Creo que anticiparnos a los problemas no cuesta mucho dinero. Cuesta observar, estar atentos, mirar y hacer eso, anticiparnos. Por otra parte, creo que dentro del mundo adulto, ya que estamos en una jornada de utopías que propuso Ronnie, tenemos que empezar a luchar contra lo que nos vende el marketing. El marketing hace que mucha gente hable de juega con pantallas. Cada vez que escuchamos eso, tenemos que decir, no, la pantalla no implica juego de ninguna manera. Y lo llevo a otra cosa, o sea, todos repetimos, no creo que haya aquí adentro nadie que nunca haya repetido la palabra inteligencia artificial. Cada vez que alguien me habla de inteligencia artificial, le sugiero que lea Piaget. Pero sin embargo, nosotros repetimos. ¿Quién no repite inteligencia artificial? Nos lo vendió el marketing. Hay que empezar a decirlo. De acá tienen que salir voces que repliquen contra las cosas que nos vende el mercado. La inteligencia artificial no existe. Existen unas cosas mecánicas, bueno, con información metida por los que somos inteligentes, pero no existe. Y así lo mismo con el juego y con tantas cosas que no se anticipan. Nada más. Hay una pregunta por YouTube. Comentarios, tráela, dale. Tenemos unos minutitos. Bueno, vamos a la de YouTube y después a eso. Bueno, aquí Chenuque dice, inteligencia artificial, ¿cómo vamos a beneficiarnos de sus oportunidades o de otras tecnologías si no damos prioridad a la inteligencia humana, emocional, física, lenguaje, alimentación, etcétera? Gracias. Allá había un comentario. Por acá. Sí. Buenos días. Mi nombre es Patricia, soy educadora y valga esta jornada para insistir en el encuentro intersectorial. Valga esta jornada para insistir en la línea de lo que venían diciendo algunos recién, en la necesidad de construir un consenso insistente, repito la palabra, ¿no? Digo, en los últimos años la foto de las escuelas dice que esta mirada a la cual acuerdo absolutamente, y por eso estoy acá, esta mirada subjetivante de las infancias, y me refiero a la mirada de los profesionales de salud, esto que voy a decir puede ser que sea un poquito disruptivo, se ha alejado de la posibilidad del encuentro en la intervención intersectorial y ha dejado un espacio que lo ocuparon otros. O sea, todos sabemos que cuando algo o alguien se retira de un lugar, bueno, inmediatamente entra otro. Y en las escuelas, las intervenciones del tipo neurociencias, y no me voy a pelear con las neurociencias, por lo menos en el aspecto médico, ¿no? Sí por ahí me peleo un poco, si es la palabra, en su intervención educativa, en sus formatos de intervención educativa, ha sido, como decían por ahí, ¿no? O sea, objeto de marketing. O sea, las escuelas, los educadores, las educadoras han comprado esto, porque la escuela
es formadora de ciertos patrones, requiere lo escolar ciertos patrones, ¿no? Y la neurociencia y sus técnicas y sus procedimientos ahí entraron. Y entró la zona de comodidad que estas técnicas proveen a veces a las escuelas, a los educadores. Entonces, vuelvo al principio, gracias por la insistencia de provocar este encuentro intersectorial entre salud, educación y desarrollo de las infancias. Un minuto. Acuerdo totalmente con tu posición. La escuela le dio lugar a este discurso, pero dejó de lado el otro. Ya dejamos de hablar de cómo se aprende en la escuela para preguntar qué diagnóstico tiene. Y esto es profundamente constitutivo de la escuela hoy. Y el que no arroje la piedra, ¿no? Es constitutivo. Decime el diagnóstico para ver la aplicación. ¿Desde cuándo nosotros necesitábamos en la escuela un diagnóstico? Para ver cuál era el acompañamiento. Así que acá tenemos un gran recorrido para hacer y no tengo duda que es intersectorial y empujando determinados, ¿no?, decires, estrategias y formas que se intentaron alojar. A mí me parece... Perdón. Absoluto. A ver, las chicas. Me parece que de todo lo que estamos hablando en esta jornada hay una palabra que es que tenemos que tener en cuenta, que es aprendizaje. Y no es el aprendizaje escolar, es el aprendizaje para toda la vida. Todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Y además el aprendizaje siempre es con otro. Bueno, si hay alguna pregunta que quedó ahí en el estribo o comentario. ¿Alguna para Nigeli? Para cerrar, porque ya estamos sobre la hora para recibir al doctor Jerusaliski. Allá. Muchas gracias.